Hay una realidad ineludible que a menudo intentamos esquivar con el ruido de nuestras rutinas cotidianas, la fragilidad de nuestra existencia y el peso del último minuto de nuestras vidas. Imagina por un instante la escena. Un hombre que en su juventud fue el alma de cada fiesta, un ser dotado de un carisma arrollador, un predicador elocuente, un pastor respetado y un canal de bendición para miles de personas. Aquellos que lo rodeaban veían en él un reflejo de alegría, un hombre que parecía tener todas las respuestas y una simpatía que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, los caminos de la vida terrenal suelen presentar encrucijadas oscuras. Tras atravesar una crisis ministerial y personal, este hombre comenzó a ceder terreno. Primero abandonó la lectura de las Escrituras, luego se alejó de la congregación. Después rompió su comunión íntima con el Creador y terminó refugiándose en los antiguos laberintos del alcohol. Los años hicieron estragos en su cuerpo y en su mente, el brillo de sus ojos se apagó, su figura se volvió gris y la sombra de la tristeza se instaló en su rostro. A pesar de su evidente extravío, cuando su familia, que permanecía firme en la fe, lo confrontaba y le recordaba el mensaje de salvación que él mismo había predicado con tanto denuedo, su respuesta siempre revelaba una peligrosa confianza en el futuro. Él decía con total seguridad: yo sé la verdad, sé perfectamente que estoy haciendo las cosas mal y que mi vida está fuera del diseño de Dios, pero estoy seguro de que, antes de morir, el Señor me va a regalar unos últimos minutos para arrepentirme. Es la gran trampa en la que caen miles de almas, postergar la reconciliación asumiendo que el mañana está garantizado, o que la misericordia divina puede ser calendarizada a nuestro antojo. El desenlace, sin embargo, llegó de golpe en una madrugada fría. Un infarto masivo e irreversible lo sorprendió, obligando a los paramédicos a subirlo a una ambulancia a alta velocidad por una ruta oscura, intentando desesperadamente suministrarle oxígeno mientras su corazón daba los últimos latidos. La última imagen terrenal que se llevó aquel hombre no fue el altar de una iglesia ni el calor de su hogar, sino el techo metálico de una ambulancia y el rostro de unos desconocidos tratando de salvarle la vida. Ese interrogante sobre lo que ocurre en los minutos finales no es exclusivo de una historia familiar, es el reflejo de la crisis que experimenta cualquier ser humano cuando llega al último extremo de sus recursos. Quizás en este momento tu corazón no esté dando su último latido físico, pero es muy probable que hayas llegado al último día de tu paciencia, a la última pizca de fe, al último ahorro en tu cuenta bancaria, a la última oportunidad en tu matrimonio o al último crédito que te sostiene en pie. Llegar al límite de lo que podemos controlar desata de inmediato una prisión mental llamada temor. Nos da miedo ser demandados, miedo a fracasar, miedo a terminar en el último lugar de la fila, miedo al bulto extraño en el pecho o al lunar que no nos gusta en el espejo. El miedo tiene una única y destructiva misión: encerrarte en una mazmorra espiritual donde se te prohíbe ser feliz, donde se erosiona tu confianza en la bondad del Padre y donde la ansiedad te susurra constantemente que todo lo que tienes se va a terminar. Imaginar tan solo un día completo sin miedo, sin temor al rechazo, a la escasez o a la tragedia, parece un sueño inalcanzable, y es por eso que el Maestro lanza una pregunta directa que atraviesa los siglos. ¿Por qué tienes miedo? Para comprender el peso de la pregunta de Jesús, debemos trasladarnos al escenario donde fue formulada. Un grupo de hombres, muchos de ellos pescadores experimentados que conocían a la perfección los caprichos del mar de Galilea, se suben a una barca siguiendo la instrucción del Maestro. La lógica nos llevaría a pensar que viajar con el Hijo de Dios garantizaría una travesía poética, un cielo despejado adornado con arcoíris y palomas en formación de cruz celebrando una victoria pacífica. Sin embargo, la crónica bíblica redactada por Mateo, un recaudador de impuestos que sabía poco de navegación y cuyo único esfuerzo en ese viaje era intentar no sucumbir al mareo, nos revela un detalle perturbador. De repente, se desató una tormenta tan violenta en el lago que las olas inundaban la barca. No fue un cambio climático gradual que permitiera prepararse, la tormenta saltó sobre ellos como un león agazapado en el césped. Y el dato más impactante es que todo esto ocurrió con Jesús arriba del barco.
Esta realidad derriba por completo la teología simplista y rígida de la religión de consumo, esa que nos enseña erróneamente que si tu vida experimenta una crisis, una enfermedad o una pérdida financiera, es porque te has alejado del Creador o estás bajo una maldición. Los seguidores más consagrados de Jesús también se enferman, también entierran a sus seres queridos, también luchan contra adicciones y también se ven sacudidos por vientos aterradores. Subirse a la barca con Cristo no te exime de la tormenta, a menudo implica que tendrás que mojarte con Él. Lo que verdaderamente distingue a un hijo de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia del capitán en medio de ellos. Aunque la nube se vuelva tan negra que sientas que vas a perecer, la promesa eterna es que nada de lo que ocurre se sale de sus manos ni de sus planes soberanos. Él es quien invitó a navegar y Él es quien sostiene el timón, incluso cuando las olas cubren la cubierta y el agua amenaza con hundir la embarcación. Mientras los discípulos batallaban exhaustos, sacando agua y ajustando las velas para salvar sus vidas, el evangelista Marcos añade un elemento que desató la desesperación del grupo: Jesús estaba en la popa, durmiendo plácidamente sobre un cabezal. Este cabezal no era un almohadón mullido de descanso, sino una pesada bolsa de cuero llena de arena que los marineros utilizaban para estabilizar la popa de la barca. En medio del rugido del viento y el crujido de la madera, el maestro descansaba con total serenidad sobre el mismo objeto destinado a dar equilibrio a la nave. Ante semejante escena, el temor sacó los colmillos de los discípulos, erosionando su confianza en el amor de Dios. Se acercaron a despertarlo no con una oración de fe, sino con un reclamo cargado de amargura: «Maestro, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? ¿No te importa que estemos a punto de ahogarnos?». Es el grito típico del ser humano cuando pierde el control. Mientras sintamos que nos queda un poco de control, gracias a la promesa de un médico, al consejo de un contador o a una última reserva, mantenemos la compostura. Pero cuando llega la orden de desalojo o el diagnóstico terminal, la desesperación nos hace dudar de la bondad divina. El miedo nos transforma, haciéndonos olvidar que aquel que duerme en la barca es el dueño absoluto del viento y del mar. El temor infantil frente a los monstruos imaginarios o reales de la vida es una experiencia que nos acompaña desde la niñez. Cuando somos pequeños, cualquier sombra en la habitación o cualquier historia de terror puede desatar un pánico absoluto que nos hace ver peligros en cada rincón oscuro. En esos momentos de vulnerabilidad, el único alivio proviene de la presencia de un padre. Un padre que, en la quietud de la noche, se levanta en pijama, abre las puertas sin temor al monstruo que nos aterra. Nos sirve un vaso de leche y nos escolta con total tranquilidad a través del pasillo que considerábamos un valle de sombra y de muerte. Al mirar a un padre actuar con semejante seguridad en la penumbra, el niño no puede evitar preguntarse en su interior: ¿de qué está hecho este hombre? ¿Qué clase de valor sobrehumano posee que hasta los peligros de esta casa le obedecen? Ese mismo asombro sobrecogió a los discípulos cuando Jesús, tras ser despertado por sus reclamos, se puso en pie en la proa de la barca, reprendió con autoridad a los vientos y le ordenó al mar airado: «Calla, enmudece». En un instante, el caos espantoso se transformó en una cálida y pacífica tarde primaveral, dejando al grupo maravillado y preguntándose: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese Dios que transforma el rugido del huracán en una brisa tranquila es el mismo que sale al rescate de las almas que el mundo ya daba por perdidas. Regresando a la historia de aquel hermano que pasó sus últimos años envuelto en la tormenta del alcohol y la distancia espiritual, la gracia divina demostró tener la última palabra. Meses después de su partida en aquella ambulancia, su hermano mayor tuvo un encuentro místico en sueños. Vio entrar a su hermano por la puerta de la casa, pero ya no lucía el cuerpo desgastado, flaco y grisáceo de sus últimos días de enfermedad. Estaba rejuvenecido, con la dentadura blanca y radiante de su juventud, vestido completamente de blanco y luciendo un sombrero de capitán, con la espalda erguida y la postura firme de quien se dispone a timonear un velero plácido en las aguas del Caribe. Con una sonrisa llena del humor de siempre, dejó un mensaje claro para toda la familia: díganles a todos que ya llegué y que los estoy esperando aquí.
Este testimonio es un bálsamo de esperanza que nos recuerda el alcance incalculable del precio de sangre pagado en la cruz. Aunque pases años enteros metido en una tormenta destructiva, aunque el diagnóstico médico indique que la enfermedad avanza sin frenos, o aunque sientas que estás viviendo tus últimos minutos en el techo de una ambulancia rodeado de incertidumbre, quiero darte una palabra de esperanza basada en la fidelidad eterna: no te vas a hundir. Tu barca no va a naufragar. El capitán de capitanes no te invitó a navegar para dejarte morir en el olvido. Lo que Jesús compró con su propia sangre le salió tan costoso que no va a permitir que nada ni nadie se lo arrebate de sus manos. En el momento más crítico, cuando tus fuerzas humanas se extingan por completo, el Maestro se levantará en la popa de tu vida, mirará tu tempestad y te dirá al oído con un susurro lleno de paz: ¿por qué tienes miedo? Yo estoy aquí, y yo nunca me bajo del barco.